Y como parte de lo que el Señor nos ha dado para el día de hoy, And as a part of what the Lord has given us this morning, hoy vamos a reflexionar juntos today we are going to reflect together en lo que es una madre ejemplar. what it is to be a mother of example. Amén. Y no es solamente un mensaje para madres o mujeres, It's not only a message for the mothers and women, para todos nosotros. it's for every one of us. Para todos nosotros poder recibir estas reflexiones de esta madre ejemplar que hoy vamos a analizar juntos. So that we all can receive this reflection from this exemplary mother in the Word of God. Así que para los que no me conocen, To those who are not familiar with Pastor Camilo, tenemos varias visitas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. we have several visitors, so God bless every one of you. Mi nombre es Camilo y soy uno de los pastores, aquí en Iglesia Cristiana Vida Integral. Pastor Camilo, one of the pastors here at the church. Junto con mis pastores Oscar y Mónica, servimos al Señor sirviendo a nuestra comunidad y les damos la bienvenida. With Pastors Oscar and Monica, we serve the community and we give you the most warm welcome. Muy bien. Bueno, ¿qué vimos en este video? And so what do we see in the video? Vimos dos grupos de niños. Two groups of kids. No hay uno mejor que otro. There's not one that's better than the other. A veces uno dice, no, mejor uno que el otro, pero no hay ninguno mejor que el otro. Sometimes we might say, yeah, one's better than the other, but no, that's not the Lo, case. lo que pasa es que uno está expuesto a una cosa y otro a otra. The thing here is that one is exposed to one thing and the other to another. El que está expuesto al campo The one who is exposed to being outside tiene muchísimas cualidades que no tiene un niño que no sale de su casa. has a lot more qualities, or some qualities that the one who is always inside doesn't have. El niño que está siempre en casa tiene otras cualidades que un niño de campo no tiene. And the one who spends time inside has some qualities that the one that spends time outside doesn't have. Pero aquí vemos algo muy interesante acerca de la fe. But we see something very interesting regarding faith here. Que nuestros hijos That our children en nuestras casas in our homes están expuestos are exposed a lo que nosotros le mostremos. to what we expose them to. Estos videos en España se conocen como experiencia real. These videos in Spain are what are called real experiences. Y me pregunto si en nuestras casas nuestros hijos tienen una experiencia real de lo que es fe cristiana. And so I ask, we should ask ourselves, in our homes, do our children have a real experience of what it is about faith? ¿Cuál es el ambiente a los que ellos están acostumbrados en casa? What is the environment that they're used to in the house? ¿Están acostumbrados a ver a sus padres orar por toma de decisiones? Are they used to seeing the parents come together and pray when they're making decisions? ¿Están acostumbrados a ver a sus padres ir a la iglesia, ser miembros y servir al Señor? Are they used to seeing the parents go to church, be members, and serve the Lord? ¿Qué tal si un día ponemos a dos niños acá y vemos cómo reaccionan a diferentes situaciones? How would it be if we put two children here and we see how they react to different situations? El ambiente en nuestros hogares, cuando es un ambiente de fe, trae confianza y seguridad a nuestros hijos. When there is an environment of faith and security in our home, it brings security in our children. Y ese es un rol que como padres tenemos que trabajar. And that is something that as parents we have to work on. Ser ejemplo. We have to be an example. ¿Por qué no decimos los que somos padres debemos ser ejemplo? So we should say, those who are parents, we have to be an example. Nuestros hijos están observando. Our children are always observing. Ellos son el producto de lo que nosotros les enseñamos y modelamos. They are a product of what we teach them and what we model for them. Y hoy vamos a ir a las Escrituras para encontrar un hermoso ejemplo de lo que sucede cuando exponemos a nuestros hijos a la palabra de Dios. And so we're going to go to the scripture and we're going to find an example of what happens when we expose our children to the word of God. Cuando ellos tienen una experiencia real en sus casas. When they have a real experience at home. Porque no es solamente decirles, hijos, vamos a la iglesia. It's not only about saying, all right, kids, let's go to church. Es todo el conjunto de lo que es vivir en Cristo lo que fortalece a nuestros hijos. It is everything that has to do with what it is to live in Christ that really forms and strengthens our children. Vamos a ver qué sucede cuando entregamos al Señor desde temprana edad a nuestros hijos. We're going to see what happens when from an early age we give our children over to the Lord. Y cómo una madre fue determinante en ese proceso. And how a mother was a determining factor in the process. Uno de los maravillosos ejemplos que nos da las Escrituras lo encontramos en 2 de Timoteo 1:5. One of the great examples that we find in Scripture, we find it in 2 Timothy 1:5. Y si siguen nuestro devocional en contacto And if you follow our devotional in touch,
hoy esa fue parte de la escritura para meditar en la palabra. To meditate on the word, this was one of the scriptures. Y mira lo interesante en el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 1. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loída y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. In verse 5 in 2 Timothy, it says, I bring to memory your sincere faith, which first encouraged your grandmother Lois, your mother Eunice, and now encourages you. Of that I am convinced. Aquí vemos 3 generaciones. So we see here 3 generations. La abuela, la madre y el nieto. The grandmother, the mother, and the grandson. Ahora, algo interesante es que no vemos ninguna figura paterna aquí. Something interesting here is that we don't see a father figure. Y tristemente, Sadly, tenemos que reconocer hombres we as men have to recognize que en muchos casos brillan por su ausencia that many cases shine, but due to their absence. en lo que respecta a la disciplina espiritual en los hogares. When it comes to the spiritual discipline at home. A veces como hombres es fácil, no, que la madre se encargue de la parte espiritual. As men, we can say easily, let the woman take care of the spiritual upbringing. Pero la palabra de Dios nos ordena a hombres But the Word of God actually encourages and tells us, commands us as men, que esa es nuestra labor. that is our task. Amén, hombres. Amen? Ajú. Parece que tiene hambre porque dieron más como ají. Ajú. Eso es lo que debemos hacer. That is what we must do as men. ¿Cuál fue el resultado de la transmisión de la fe de la abuela y la madre? What was the result of the transmission between the grandma and the mother? Interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo con la fe de Timoteo. It's very interesting what the Apostle Paul says about Timothy's faith. No dijo que era una fe enorme, It didn't say that it was an enormous faith. no dijo que era una fe que movía montañas, It wasn't a faith that moved mountains, sino una fe sincera, but a sincere faith. una fe auténtica. It was authentic. Era una persona que lo que decía lo vivía. He was a person that what he said, he did it, he lived it. En una sola palabra, era una persona coherente. He was coherent in everything he did. Y eso tiene que ver mucho con lo que nosotros como padres le transmitimos a nuestros hijos. And that has to do a lot with what us as parents we transmit to our children. Porque esa fe sincera se da en un hogar donde no hay apariencias. Because that sincere faith is given in a household where there's no appearances. Que nuestros hijos no digan mi papá o mi mamá es uno en la iglesia y otro en la casa. May it not be that in our homes our children say my parents and they're one way at church, but at home it's something completely different. Sino que realmente hay integridad y hay coherencia. Amén. There's coherence, there's integrity. Let's have it be that way. Como vimos en el video, estos chicos reflejan lo que están expuestos. And as we saw in the video, the kids, they're reflecting what they're exposed to. Algo hermoso de uno de ellos es que dijo, yo ayudo a mis padres. One of the great things that he mentioned, one of the kids said, I help my parents. Eso es algo que todo hijo debe hacer cuando se le modela hacer. This is something that every child should do when that is modeled to them. Cuando servimos como padres, nuestros hijos sirven. When we serve as parents, our kids do the same. Y podemos ver cómo de una manera real, nuestros hijos no se van a criar en el Señor simplemente porque están en una casa de pastores o de líderes o de servidores. Our children are not going to be brought up in the faith of God just because they are in a household of pastors. Sino porque de manera consciente nosotros estamos impactando esas vidas. But instead because in a conscious way we are impacting their lives. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos de ello. And so in scripture we find many examples of this. Y siempre se ve, y como no siempre, pero muchas veces se ven las madres. And a lot of the times we see this through mothers. Podemos pensar, por ejemplo, en María, We can think of Mary. la madre de nuestro Señor Jesucristo en lo que respecta a su naturaleza humana. When it comes to the human form, his human nature, his mother. El ejemplo de su prudencia, The example of her prudence. el ejemplo de su enseñanza, de su dirección. The teachings and direction that she gave him. Podemos ver, por ejemplo, en Sara, la madre de Isaac, ejemplo también. We can see Sarah, the mother of Isaac as well. La mamá de Juan el Bautista, Elizabeth. The mother of John the Baptist, Elizabeth. La madre de Moisés, Jocabed. The mother of Moses, Jochebed. Y podemos seguir todo el día hablando de mujeres maravillosas, ejemplares que nos muestran las Escrituras. And we can continue naming all the women who were example. It would take us all day to go through scripture. Hoy nos vamos a enfocar en una madre So today we're going to focus on just one mother. que quizás no es tan conocida como las que acabo de mencionar, Maybe she's not as well known as the ones we just mentioned. pero
las escrituras le dan una gran importancia por su fidelidad a Dios. But the scriptures give her great importance because of her faithfulness to God. Y por sus decisiones y por su ejemplo, su hijo llegó a ser uno de los personajes más influyentes del Antiguo Testamento. And because of her decisions and her example, her son became one of the most influential characters in the Old Testament. El nombre de esta madre es Ana, This was Hannah, la madre del profeta Samuel. and she was the mother of the prophet Samuel. Así que juntos vamos a ir a las escrituras en 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. And we are going to go to scripture, 1 Samuel chapter 1, verse 2. Y en esta mañana vamos a leer porciones, no vamos a leer todo el capítulo, nos tomaría mucho tiempo. We're not going to read the whole chapter, just sections of it. Pero sí te invito a que en casa lo pueda leer. But I do invite you that at home that you can actually do read the whole chapter. Y en casa vas a ir a 1 Samuel capítulo 1 y con un cuadernito vas a anotar lo que ves, lo que observas para recibir aún más de lo que vamos a ver hoy. And so at home, I encourage you to go and read 1 Samuel chapter 1, grab a notebook, highlight so that you can receive more of what it is that we are going to be speaking about this morning. Muy bien, vamos entonces a ver ese trasfondo de esta mujer. So let's see the background of this woman. Era un trasfondo muy difícil. It was very difficult. Y mira lo que dice acá. Let's see what it says. El Caná tenía dos esposas. Elkanah had two wives. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. One of them was called Hannah and the other one Peninnah. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. This one had children, but Hannah did not. Verso 5 dice, pero a Ana, But to Hannah, verse 5, su esposo el Caná, le daba una porción especial, her husband Elkanah gave her a special portion, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. for he loved her, although the Lord had made her barren. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, Peninnah, her rival, used to torment her so that she would get angry, ya que el Señor la había hecho estéril. since the Lord had made her barren. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Every year when they went to the house of the Lord, the same thing would happen. Penina la atormentaba Peninnah would torment her hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. until Hannah would begin to cry and would not even eat. Entonces el Caná, su esposo, decía, And so then Elkanah, her husband, would say, Ana, Hannah, ¿por qué lloras? why do you cry? ¿Por qué no comes? Why don't you eat? ¿Por qué estás afligida, Ana? Why are you afflicted? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Am I not better to you than 10 sons? Oiga, las mujeres dicen, tenaz ese el Caná, ¿verdad? This guy, Elkanah, wow. ¿Qué tal, hombre, decirle a su esposa, no soy yo mejor que 10 hijos para ti? What if the husband said that to the wives, right? Am I not better than 10 sons for you? Los que estamos casados sabemos que no nos va a ir muy bien después de ese comentario. Those of us who are married, we know that that's not going to turn out well. Pero lo que vemos, aparte de ser un poco extraño ese verso, Even though we can find this a little bit strange, this verse, es que Ana tenía un trasfondo muy difícil. she had a very difficult background, Hannah. Lo primero que podemos observar es que en el Antiguo Testamento existía lo que era la poligamia. And as we can first see in the Old Testament is that polygamy was common. Y era una práctica común, aunque desde el principio la voluntad de Dios siempre fue clara. Although this was a common practice, the will of God from the beginning was always made clear. ¿Qué nos dice Génesis 2:24, por ejemplo? And what does Genesis 2:24 say about this? Dejará el hombre a su padre y a su madre, Man shall leave his mother and father, y dejará, bueno, ya los dejará, y se unirá a sus esposas. and it doesn't say it will come No, together ¿verdad? with all the wives. No, a su esposa. Only one wife, his Es- wife. esta era una costumbre que era común, pero no era la voluntad de Dios. It was a custom, but it was not the will of God. Así que ya desde ahí ya vemos algo que no está bien. So from the beginning, the onset, we can see something that's not right. Ahora, también vemos que eran dos historias diferentes con estas dos mujeres. As we can see, there's also two different stories here with these two women. Y vemos a una mujer atormentando a la otra. We can see one woman who was tormenting the other, Una mujer que se burlaba de la que no tenía hijos. one who would make fun of the one who didn't have children. Esta mujer Penina era orgullosa y prepotente
porque sí podía tener hijos, Penina was proud and arrogant because she could bear children, y la atormentaba y sobre todo lo hacía cuando iban a la casa del Señor. and she would torment her, and she would always do it, especially when they went to the house of the Lord. Aquí vemos un trasfondo espiritual. We see a spiritual background here. Hay muchas mujeres y también hombres, pero tomando el caso aquí específico de una mujer, There's a lot of women, also men, but here taking the specific case of a woman, que cada vez que se acercan al Señor se fortalecen más los ataques. every time that you draw nearer to the Lord, the attacks become more prevalent. Y de nuevo, esto le sucede a todo, hombres y mujeres. Cuando nos acercamos al Señor, los ataques son fuertes. That happens to everyone, men and women. As we draw near to the Lord, the attacks are more prevalent. Ahora, en esa época no había templo en Israel. And in that point in time in the story, there was no temple in Israel. Ellos vivían en la zona montañosa de Efraín They lived in the mountainous regions of Ephraim. y tenían el tabernáculo realmente cerca, no era lejos, en Silo. They had the tabernacle close by in Shiloh. O sea, en esa época todo lo que era el lugar santísimo, lo que vemos en el tabernáculo en Éxodo estaba en ese lugar en Silo. In Shiloh, everything that we know about the tabernacle, that's where it was located. Ahora, el texto nos dice que Dios había hecho estéril a Ana. So the text does tell us that God had made Hannah barren. ¿Eso qué quiere decir? And what does that mean? Que no es que Dios deseara que Ana fuese estéril, It wasn't that, it was God's will that He wanted her to be barren. más bien lo que vemos en el contexto es que esta esterilidad tenía un propósito de Dios. What we can see in the context is that this barrenness had a purpose. Amén. Muchas veces suceden cosas en nuestras vidas Many times there's situations in our lives that happen en las cuales Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. in which God has a specific purpose for each one in our lives. Dice la palabra que toda obra del Señor tiene un propósito, It says the word that every work of the Lord has a purpose. pero hay propósitos específicos, especiales para contextos difíciles en nuestra vida. But there are special purposes for difficult contexts within our lives. Piensa ahora digamos, en algún contexto que tengas y el Señor está haciendo algo. Think in the context as of your life at this point in time, and the Lord surely is doing something. La esterilidad era algo temporal. Barrenness for her was something temporary. A veces hacemos de las pruebas algo eterno. And sometimes within the difficulties and the challenges, we make it something that is eternal. A veces pensamos que las situaciones son tan difíciles que nunca van a cambiar y que yo ya quedé así y voy a morir así y ya está. We think of the difficult situations in our life and we think, this is it, I will die this way, nothing will ever change. Pero hoy el Señor te dice But the Lord tells you this morning, que hay propósito detrás de cada situación que estás viviendo. there is purpose for every situation that you are living through. En vez de pensar que como Dios así lo permitió, entonces dejémoslo así, Instead of thinking that, okay, God allowed it, so let's leave it that way. pensemos lo que dice la palabra. Instead, let's think about what the Word says. Seamos transformados por la palabra de Dios. Let's be transformed by the Word, Que Dios está haciendo algo because God is surely doing y something. lo que está haciendo es para tu bien. And what He's doing, it's for your good. Eso lo dice Romanos capítulo 12. And Romans 12 tells us that. Cuando renovamos nuestra manera de pensar, When we renew the way that we think, podemos comprobar we can surely see it, que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. that God's will is always good and is always perfect. Ana lo vio And Hannah saw it. y Ana hizo algo con respecto a ello, And so she did something about it, porque su condición era terrible. because her condition was terrible. En esta sociedad, In our society, la que vivimos actualmente, today's society, que alguien no tenga hijos para algún sector de la sociedad no es ningún problema. for a certain sector of society, that someone be barren or not have children, that's not an issue. Yo conozco personas que dicen, ¿para qué traer hijos a este mundo tan difícil? I know some people that would say, why bring children to this world, so that this difficult world that we live in? El mundo en esa época era también difícil. The world in that era was also difficult. No pensemos que la palabra de Dios dice, no pensemos que todo tiempo pasado fue mejor. The word of God says that let's not think about the past, that it was better. A veces hay esa nostalgia de los tiempos pasados, ¿no? Sometimes there's that nostalgia about the past times. No, siempre hemos tenido los problemas que hoy tenemos. The same problems have always existed. Y para la época lo que se valoraba era la crianza de hijos, tener hijos.
And for the era that they lived in, what was valued was to have children and to raise children. Y qué hermoso que podamos tener ese mismo valor en este tiempo. And how wonderful it would be that we can have that same value in the times that we live in Que today. rescatemos lo que dice la palabra de Dios. Let's rescue what the word says. Los hijos son una herencia del Señor. Children are an inheritance from the Lord. El mayor privilegio que tú y yo tenemos es criar a nuestros hijos en el Señor. The best privilege that we have from the Lord is to be able to raise our children in the Lord. Prolongar generación tras generación para su gloria los propósitos y las maravillas de Dios. To prolong the generations for His glory and everything that the Lord has in store. Eso era lo que veía Ana, That is what Hannah saw. pero su condición era difícil But her situation was nonetheless difficult. y la sociedad la despreciaba, And society looked at her with contempt. así como lo hacía Penina. Como lo hacía Penina. Como Oh, lo just hacía like how esta mujer. Peninnah did as well. Las madres que han hecho una diferencia siempre tienen un trasfondo difícil. The mothers who've always made a difference have always had a difficult background. Lo veo en las madres que conozco, I see that in the mothers that I know. lo veo en las madres de las escrituras. We see that in the mothers of Scripture. Tienen que pasar por dificultades, They have to go through difficult times con luchas internas with battles internally y también externas. and also external. Para ti mujer y para ti hombre también, esto es parte del proceso. This is part of the process for you woman and man here today. Es parte de lo que Dios está haciendo. Las dificultades no te definen, sino es parte del proceso. The difficult times do not define who you are, they're just part of the process. ¿Qué hizo Ana? So what did she do? Para que aprendamos todos nosotros de esta reflexión de esta gran mujer. So that we can all learn from the reflection of this great woman. Ana se levanta. She rose up. Di conmigo, Ana se levanta Let's say Hannah rose y se desahoga con el Señor. and she cried out to the Lord. Amén. Eso hace Ana. That's what she did. Mira lo que dice el versículo 9. Let's see what verse 9 says. Estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido. Being in Shiloh, Hannah rose after having eaten and drunk. Comenzó a orar al Señor con gran angustia She began to pray to the Lord with great anguish y a llorar desconsoladamente. and to weep uncontrollably. Entonces hizo esta promesa: Then she made this promise. Señor de los ejércitos, Lord of hosts, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, if you will indeed look at the affliction of your servant, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, and instead of forgetting me, you remember me, y me concedes un hijo varón, and grant me a male child, yo te lo entregaré para toda su vida, I will give him to the Lord all the days of his life, y nunca se le cortará el cabello. and no razor shall come upon his head. Qué oración tan, pero tan impactante. What a wonderful and impacting prayer. Mira que después de las palabras de su esposo, And so after the words of her husband, eso la pudo haber derribado aún más. that could have knocked her down even further. O la pudo haber llevado a un lugar de complacencia y de mediocridad. Could have taken her to a place of complacency and mediocrity. Sí, pues ahí está este tipo, ahí este man ahí, pues sí, que nos quedamos con este hombre es mejor que 10 hijos. Yeah, let's stay with this guy who is better than 10 sons. Tocó. Got no other choice. Ella no hizo eso. She didn't do that. ¿Qué dice el verso? What does the verse say? Lo primero que dice es que se levanta. The first thing is that she rose. No se queda ahí She didn't stay in her place. y va al templo And she went to the temple. y para brevedad no lo incluimos ahí, pero usted lo puede leer en casa, You can see, it's not here, but you can read it at home. que el sumo sacerdote estaba ahí. That the priest, the high priest, was present. Elí se llamaba el sumo sacerdote. His name was Eli. Terrible, un hombre realmente, ese es otro estudio para hablar de la pasividad de un hombre, es Elí. If we can see, it's another whole topic, a theme, but we can see the passivity of man. This was Eli. Y casi siempre Elí estaba sentado en una silla. He was always just sat on a chair. Y nos dice las escrituras que era un hombre que dice la palabra que era pesado. It says the word of God that he was heavy. Entonces no se movía, era así, quieto. So he just stayed there without moving. Y mira el contraste. Ana, ¿qué hizo? We see the contrast. What did Hannah do? Se levanta. She rose. Y mientras Elí sentado. Eli just sat Y la veía. and just looked at her. Y más adelante vamos a ver la interacción con ella, que es muy, muy, muy triste. And we'll see the interaction between them, which was very sad. Ahora, dice las escrituras que Ana estaba
presentando su dolor delante del Señor. The scripture says that Hannah was presenting her difficulty, her trial before the Lord. Y si leemos la oración, es una oración muy fuerte pero sincera. And if we read the prayer, it's deep, it's sad, but it's sincere. Si te dignas mirar mi desdicha, It says, if you would look at me, si en vez de olvidarme, instead of forgetting about me, wow, son palabras fuertes. these are strong words. El Señor no se enoja con eso, And the Lord does not become angry at that. porque es su corazón que está totalmente presentado como ofrenda delante de Dios. Because it is a heart that is completely being offered to the Lord. Estaba mostrando su dolor, su frustración. She was showing her frustration, her pain. Algo maravilloso que tienen las mujeres, Something wonderful that each woman que has, tu mujer tienes, that you, woman, have, es que cuando tú estás delante del Señor, tú eres sincera. is that when you come before the Lord, you are sincere. Y tú le dices las cosas como son. And you tell the Lord things as they are. Ora por los hombres porque no somos así. Please pray for the men because we are not like that. Uno ve un hombre y ¿cómo está? Bien, good. We see a man and we ask him, how you doing? Yeah, everything's good. Las oraciones de los hombres son, Señor, gracias en nombre de Jesús, amén. The prayers of man are, yes, thank Lord, thank you, in Jesus' name, amen. Los hombres somos muy cortos de palabras muchas veces. We are short on words many times. Y nos cuesta a veces expresar emoción. And it's hard for us to express our emotions. A veces estamos en problemados hombres y no decimos nada, ¿sí o no? Sometimes as men, right, we have a lot of problems, but we don't say anything. No le expresamos a nuestros seres amados cómo nos sentimos. We don't share with our loved ones how we feel. Y no hacemos un llamado para venir a orar y ¿cuántos hombres vienen? And we do a call to prayer, and how many men come up? Vienen hombres. Men come up? Sí vienen, pero un porcentaje They bajito, do, hermano. but it's a very small percentage. Generalmente las mujeres vienen a orar. But the women do come to pray. A veces el equipo de intercesores está formado de mujeres que constantemente están poniendo sus corazones, derramando sus vidas delante de Dios. We see many times that intercessory teams are compiled, filled with women who are giving their all, always praying. Debemos aprender, hombres, ¿sí o no? Men, we have to learn, right? Amén. That example. No podemos excusarnos, es que yo soy hombre. No. No excuses that we're men. Debemos hacer lo mismo. We have to do the same. Debemos, cuando estamos delante de la presencia del Señor, expresar cómo estamos delante de Él, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros sentimientos. When we come before the Lord, we have to express our feelings, let Him know how we're doing, what we feel. Así que las mujeres se desahogan con el Señor. And so women cry out to the Lord. Sigue desahogándote, mujer. Keep pouring yourself out to the Sigue Lord. clamando al Señor. Keep crying out to the Lord. Hombres, aprendamos. And so men, let's learn from that. Ahora, ¿qué le dice Ana al Señor en oración? And so what does Hannah say or express to the Lord in prayer? ¿Cuál es su petición formal? What is the formal petition? Es específica. It's very specific. En oración debemos ser específicos. And so us in prayer, we should model the same and be specific. Decir, Señor, bendíceme. To just say, Lord, bless me, ¿Qué es eso? what is that? ¿Qué quieres decir con eso? What do you mean by ¿Qué bless quieres me? decir con Señor, glorifícate? What do you mean when you say, Lord, glorify yourself? Podemos ser más específicos, ¿no es cierto? We can be more specific, right? Podemos presentarle al Señor las cosas como son. We can present to the Lord things just how they are. Es como nosotros si tenemos una relación con nuestras esposas, los hombres que estamos casados, Those who are married, our relationship with our spouse, nunca somos específicos en nada. we're almost never specific in everything that we communicate. No vamos al mercado y no le preguntamos qué hay que traer, y eso es un problema tremendo, mi querido Dani, porque cuando tú y yo vamos al mercado, Yeah, that's right. A problem when we as men go to the shopping center, to the market, and we don't ask specifically what the woman wants, it's a problem. porque bueno, tú no vas mucho, pero a mí sí me corresponde ir mucho al mercado. I don't do it, but he does. Si yo no pregunto específicamente, If he doesn't ask specifically, yo traigo de todo, hermano, he brings everything, pero nada de lo que hay que traer. but nothing that's essential or that's needed. Hay que ser específicos, hombres. And so as men, we have to be more specific. Mujeres, ayúdenos a ser And específicos. so women help us in that area. Eso está en la cocina. That's in the kitchen. ¿Dónde? ¿En qué cajón? ¿En qué lugar del cajón? ¿Encima, debajo, al lado? ¿Dónde? We ask, where do we find that? Which drawer? Is it up here? Is it down there? Donde siempre ha estado, nos dicen. And they'll always answer where it's always been. Eso es peor todavía porque usted nunca sabe dónde ha estado.
It's even worse because you just never know where you can find it. Y en oración a veces somos muy vagos, también así, lo que sea. And in prayer, we find ourselves to be the same way, just lazy, whatever comes out. Mira, ella dice al Señor, dame un hijo varón. But she says, Hannah, give me a male child. Y le dice, ¿para qué? And she tells him the reason why. Porque este hijo yo lo voy a entregar. Because she says, I will give him over to the Lord. Tú puedes pensar, bueno, todos decimos lo mismo, yo lo entrego al Señor, que conozca de Dios, que esté en casa, sirviendo en la iglesia. We can all say the same thing. Oh, yes, I give him over to the Lord, that he can be serving in church, doing things for the Lord. Era literalmente entregarlo a Dios. It was literally giving him over to God. Aquí está mi hijo, sacerdote Eli, críelo usted. Here's my son, high priest Eli, you bring him up. Qué mujer tan valiente. What a valiant woman. Toda su vida esperando un hijo She was waiting her whole life for a child, y le dice al Señor and she asked of the Lord, y le promete, tú me das el hijo, yo te lo entrego y a ese niño nunca se le va a cortar el cabello. you give me a child, I will give him over, and that child will never, his hair will never be cut. Aquí nos habla de un voto que era el voto nazareo, This was what's called a Nazarene vow. que era temporal, pero ella lo presentó al Señor de manera continua, permanente. This was a temporary vow, but she presented it to the Lord as something that would be continuous. En la antigüedad, cuando alguien presentaba un voto nazareo, no se cortaba el pelo, no podía tocar un cadáver ni podía consumir vino. In antiquity, when this Nazarene vow was presented, the person could not cut their hair, touch a corpse, or drink any wine. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Sansón. ¿Recuerdan la historia de Sansón? If you remember the life of Samson, the story, that's how it was. Muy similar a lo que aquí estaba sucediendo con Samuel. Very similar to what was happening here with Samuel. Y dice las escrituras lo siguiente, And the word says the following, que Ana recibe paz y descanso en Dios. that Hannah received peace and rest in the Lord. No porque no vemos aquí una voz audible de que Dios le dijo, recibirás lo que estás pidiendo. It wasn't an audible voice saying you will receive what you have asked for. Muy bien, esa voz estuvo... Deep voice, brother. Muy bien. No fue que Dios le habló, sino que al desahogarse recibió paz. It wasn't that God spoke to her, but when she poured herself out, she received peace. ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo mismo? How many times does that happen to us? Que nos estamos guardando todo, ¿no? That we are keeping everything internally. No podemos quedarnos con todas estas angustias, con todo eso dolor. Vamos, presentémonos delante del Señor. We can't do that. We can't keep that all inside. We have to present it to the Lord. Les he dicho en algunas ocasiones lo que me ha enseñado mi hija Canelita. I've said it many times what my daughter Canela has taught me. Canela me ha dicho a mí, papá, She said, Daddy, yo le he dicho, hija, hay que orar. and I've said to her, daughter, we must pray. Por algo específico que hay que orar. For something specific, we need to pray. Y a veces piensa uno que orar es como todo un proceso donde uno tiene que separar un tiempo. No. Y ella me dice, papá, orar es muy fácil. And sometimes we think that to pray we have to prepare, it has to do a whole process, something elaborate, but no, she says, Dad, it's very easy. Ya, ora. Just do it. Porque hay que esperar, dale. Why do we have to wait? Just do it now. Orar es muy fácil. It's very easy to pray. Derramar nuestro corazón, expresar todo, desahogarnos delante del Señor es muy fácil. To pour ourselves out, cry before the Lord, it's actually very easy. Pero ¿cuánto cuesta? But at the same time, how difficult it is. Y Ana recibe paz cuando se desahoga delante del Señor. But she receives peace when she pours herself out to the Lord. Versículo 18, segunda parte, dice, con esto, And 1 Samuel chapter 1, 18, second verse, it says, it would be good. Ana se despidió y se fue a comer. She actually said, bye, and she went to eat. Desde ese momento su semblante cambió. And from that moment on, her countenance changed. ¿Qué nos habla esto? And so what does that tell us? Hubo una transformación There was a transformation. determinante por la oración, por la entrega, por dedicar su vida y su hijo delante de Dios. Because she dedicated her life and her son before the Lord through prayer and everything that would happen. Pero algo interesante que sucede, que para resumirlo no lo vamos a leer, cuando ella está orando, Something interesting that we are going to summarize is that when she was praying, ella no está hablando no está orando en voz alta, she's not speaking in a loud voice. ella está seguramente de rodillas con lágrimas en sus ojos y con un susurro en oración. And as she's crying out to the Lord, praying on her knees,
y diciéndole, Señor, por favor, no se le escuchaba. She was whispering, Lord, help me. It was something that wasn't very audible. Y Elí la escucha. But Eli, the high priest, ¿Y sabe heard qué her. le dice Elí, el sumo sacerdote? And you know what Eli, the high priest, said to her? Estás borracha, You're drunk. deje de tomar licor. Stop drinking liquor. Oye, ¿ves a esta mujer todo lo que le está sucediendo? You see this woman, everything that's happening. Viene al templo She comes to the temple of the y Lord. lo primero que le dicen es que está borracha. And the first thing that he says to her is that you're drunk. Dios mío, yo creo que esta mujer diría, pero ¿qué me está pasando? Which she must be saying, what's happening? Tengo a Penina en la casa, I have Penina at home. tengo a Elcaná que cree que es mejor que 10 hijos, I have my husband who thinks he's better than 10 sons. y vengo al templo And I come to the temple y Elí me dice que estoy borracha. and the high priest says that I'm drunk. Y esta mujer sigue adelante. And she continues to press forward. ¡Qué valentía, mujer! What a valiant and strong woman. Aquí hay mujeres así, And we find them just like her, que women here. se le presenta una y otra y otra y otra y siguen adelante. That they find themselves in one after another difficulty and they continue to press on. Inclusive su semblante cambia cada vez más, And even their countenance change every single time. reflejando la gloria de Dios, como dice Primera de Corintios. As 1 Corinthians says, reflecting the glory of God. ¿Por qué? And why? Porque tú estás en la presencia de Dios constantemente clamando. Because you are constantly before the presence of God, pouring yourself out, crying out to the Lord. Elí no era un hombre con discernimiento, So we can see that Eli, the high priest, wasn't a man of discernment. era un hombre que realmente cuando sus hijos estaban súper mal, porque lo vemos en las escrituras, él no los corrige. We see them in scripture in the story that when Eli's sons were doing bad things, he wouldn't correct them. Cuando Samuel, que vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver acá, pero usted lo puede ver en su casa, empieza a crecer y empieza a escuchar a Dios. When we see it in scripture in the story when Samuel is growing up and he hears the voice of God, Samuel le tomó 3 veces para entender que era Dios que lo estaba llamando. it took Samuel 3 times to Perdón, understand. Elí, discúlpame. Elí le tomó 3 veces. It was Eli who took 3 times to understand that Samuel was being called by the Lord. Era un hombre sin discernimiento. It was a man without discernment. No podemos ser así, hombres. And so us as men, we cannot be the same way. Levantémonos en el nombre del Señor And so let's rise in the name of Jesus. y aprendamos de este ejemplo. And so may we learn from this example. Ahora, muchas personas no van a entender ese desahogo. And so a lot of people, when you cry out and pour yourself out to the Lord, they're not going to understand that. Van a ser como Elí en tu vida. They're going to be like Eli in your life. Usted en la iglesia todo el tiempo, You always in church, sirviendo, serving, usted diezmando y ofrendando. ¿Usted qué está haciendo? ¿Está borracho o qué? tithing and offering. What's wrong with you? Are you drunk? Lo mismo. Same thing. Hay muchos Elís alrededor There's a lot of Elis that y surround con us. nombres y con títulos respetables. And they have honorary titles. Nuestro semblante cambia, mis amados, o más bien es transformado But our countenance changes and it's actually transformed cuando hacemos lo que hace Ana. when we do what Hannah does. Mira que Ana no buscó a Elí, Hannah didn't look for Eli, the high priest. Ana no buscó a Elcaná, He didn't look for her husband Elkanah, ella buscó al Señor. but she actually sought out the Lord. Busquemos al Señor de todo corazón. And so we must do the same. Seek the Lord with all our hearts. Finalmente, And so finally, Ana es transformada, Hannah's transformed. es bendecida She's blessed. y cumple su promesa al Señor. And she goes through with her promise to the Lord. Verso 19 dice, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, And verse 19 says, the next day they rose early, and after worshiping the Lord, volvieron a su casa en Ramá. returned to their house in Ramah. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana Then Elkanah united with his wife Hannah, y el Señor se acordó de ella. and the Lord remembered her. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, Hannah conceived and in due time gave birth to a son, al que le puso por nombre Samuel, and she named him Samuel. pues dijo, For she said, al Señor se lo pedí. I asked them from the Lord. Este es el niño que yo pedí al Señor, verso 27, Verse 27, this is the child that I asked from the Lord, y él me lo concedió. and he granted it to me. Ahora yo por mi parte, Now I, for my part, poderoso esto, se lo entrego al Señor. this is powerful, will give him over to the Wow, me Lord. quebranta eso. Wow, this moves me inside. Mientras el niño viva, As long as the child lives, estará dedicado a él. he will be dedicated to him.
Entonces, eso se lo dijo Elí al que estaba siempre sentado, ¿no? Al que estaba. She said that to Eli, the guy who was always sitting. Entonces Elí se postró delante del Señor. Then Eli worshipped there before Por the fin se Lord. levantó Elí. Finally, he rose. Cuando una mujer es ejemplar, When we find a woman who is exemplary, los hombres se levantan también. men also rise after them. Amén. Uy, no hubo ninguna amén. Hola, pena. Como que se asustaron los hombres, ¿sí o no? Wow. Ya no es estéril, She's not barren anymore. ya es mamá. She's now a mother. Tanto que sufrió, After suffering so much, ella es mamá. she is now a mother. ¿Y qué hace ella? And so what does she do next? Le da pecho She weans him. por más o menos lo normal es de 3 a 4 años. Normally 3 to 4 years. Y tú como madre sabes esos 3 a 4 años el apego que tienes con tu hijo, ¿no? And in those years, you as a mother know how close you are in a relationship. Es un apego inseparable con un niño. Sometimes inseparable. ¿Y qué hace ella? Lo entrega al Señor. And what does she do? She gives him over literally to the Lord. Imagínate, Imagine that. se lo entrega a Elí. She gives him over to Eli, the high priest. Y yo diría, Dios mío, a Elí. And you would say, my goodness, to this guy, Eli? Pero ella no se lo estaba entregando a Elí, But she wasn't really giving him over to se lo estaba the priest. entregando al Señor. She was literally giving him over to the Lord. Dios tiene algo con este niño especial. She had something very special with the child. ¿Y qué hacía ella? Como cada cuánto veía a Ana a su hijo, And how often would she see her son? una vez al año, Once a year. y le llevaba su ropita, And she would bring him clothes que ella le cosía y se la llevaba una vez al año. that she would sew together and bring it once a year. Se imaginaba, debe estar de ahorita unos 5 añitos, voy a llevarle ropita para 5 añitos, ya tiene 8 de así. He's now 5 years old. I'm going to take him clothes for a 5-year-old. Oh, he's now 8. For an 8-year-old, I'm going to take him his clothes. Ana decidió que su hijo fuese criado en la casa de Dios. She sought after for him to be brought up in the house of the Lord. Elí no nos dice cuál fue el rol mucho que tuvo Elí, aunque estuvo ahí, Even though Eli was present, we don't see his role in the upbringing, pero el que realmente tomó cuidado de este niño fue Dios mismo. but who actually took care of the child was really God himself. Dios trató personalmente con Samuel. God dealt personally with Samuel. Lo vemos cuando yo ya les dije, cuando le habló personalmente, le dijo, Samuel, Samuel. And we see that when he spoke to him audibly and personally, when he called out, Samuel, Samuel. Mira, cuando uno como padre entrega a sus hijos a Dios, mira lo que sucede. When we as parents give our children over to the Lord, let's see what happens. El Señor empieza a tratar con ellos directamente. God starts to deal with them personally. Como padre tenemos una responsabilidad y no es quedarnos con la bendición de tener nuestros hijos, As parents, we have a responsibility, and it's not to keep the blessing of our children, ni retenerlos, no, or to retain them, sino entregarlos al Señor. but instead to give them over to the Lord. El Señor tiene planes para sus vidas. The Lord has great plans for their lives. Madre, entrega a tu hijo, padre, entrega a tu hijo delante del Señor. Mothers, fathers, give your sons over to the Lord. Ellos van a recibir la influencia de la casa espiritual. They will receive the influence of the spiritual house. Seamos ejemplo para ellos. Let's be example to our children. Así como vimos en el video de comienzo, que ellos sean afectados, sean transformados por estar en la presencia de Dios. That they may be affected, transformed by being in the presence of God, as we saw in the video. Y Samuel fue tan determinante en la historia bíblica And so Samuel was so determining in the biblical narrative. que hay 2 libros con su nombre de la Biblia. There's 2 books with his name in the Bible. Ungió al rey David, He actually was the one who poured oil on the head of King David. fue el que hizo la transición de los jueces a los reinados de Israel. He made the transition from the judges to the kings of Israel. Durante el tiempo de Samuel hubo orden en la nación de Israel. During the time of Samuel, there was actually order in the nation of Israel. Pasó de ser una nación tibia a ser una nación fuerte. It went from a nation being lukewarm to being a strong nation. Y el resultado de lo que vivió el rey David y su hijo Salomón And the result of what King David lived and his son Solomon, fue por lo que sembró Samuel. it was because of what was sown by Samuel.
Era un hombre determinado y firme en el Señor. He was a man who was determined, he was firm in the Lord. Eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente generación. And that is what we are going to see in our next generation. Si hacemos lo que hace Ana. If we do what Hannah did. Si nos levantamos. If we rise up, Si en vez de quejarnos, instead of complaining, en vez de buscar, Ana no peleó con Penina. she didn't fight with Penina. Ella no peleó con el Caná. She didn't fight with her husband. Ella se desahogó con el Señor. She poured herself out to the Lord. Y su hijo fue bendecido y toda una nación fue bendecida. And her son was blessed along with the rest of the nation. Ahora Ana no solamente tuvo a Samuel, And so Hannah just didn't have Samuel as her only son. tuvo 5 hijos más. 5 more children. 3 hijos y 2 hijas. 3 male sons, 2 daughters. Dios bendice abundantemente, So iglesia. therefore God blesses abundantly. Te invito a que nos pongamos en pie en esta mañana todavía. So let's rise this morning. Y vamos juntos a resumir estos 5 reflexiones de una madre ejemplar en esta mañana. And so let's summarize this about an exemplary mother this morning. Amén. Recuerda la tarea. So let's remember the task. Ve a casa, primera de Samuel capítulo 1, Go home, read 1 Samuel chapter 1 con lápiz y papel en mano with a pen and pencil and notebook, y empieza a anotar todo lo que el Espíritu de Dios te está mostrando. and start jotting down whatever the Holy Spirit tells your heart. Y desahógate con el Señor. And then pour yourself out to the Lord. Amén. Amen. Mira las 5 reflexiones de una madre ejemplar. Let's see the 5 reflections Y of an las tenemos exemplary ahí, mother. mis amados, en las pantallas. And we can see it on the screen as well. Muy bien. La primera es que la mujer ejemplar no permite que sus dificultades la definan. An exemplary mother, we see she does not allow her difficulties to define her. ¿Qué tal si decimos amén? Let's say amen Muy to bien. that. Número 2. Se levanta en oración y desahogo delante del Señor. Number 2, she rises in prayer and pouring out before the Lord. Número 3. Es transformada para bendecir a su familia. Number 3, she is transformed to bless her family. Número 4. Entrega decididamente a sus hijos al Señor para que lo honren y bendigan. She decisively gives her children to the Lord so they can honor and bless Y him. cumple sus promesas al Señor y es bendecida en abundancia. She fulfills her promises to the Lord and is abundantly blessed. Te invito a que juntos en esta hermosa mañana, And so I invite you that together on this beautiful morning, delante del Señor, sigamos este ejemplo. before the Lord, let's follow this example. Y si estás ahí con tus ojitos cerrados, puedes hacer eso ahora. And if Cierra you can tus ojos. close your eyes right where you are, Permites que las dificultades te definan. do you allow difficulties in your life to define you? Permites que las deudas, las enfermedades, lo que haya en tu vida te esté definiendo. Whatever it might be, whatever struggle or difficulty that you might be going through, does it define you? Quizás alguna mujer aquí, el Señor me pone ahora, And so the Lord presses upon my heart right now regarding the women, que quizás una mujer aquí tiene el deseo de tener hijos. that there might be a woman here who has a desire to bear children. Y ahí donde estás, And right there where you are, te vas a levantar en oración you are going to rise up in prayer. y vas a pedirle al Señor: And you are going to ask of the Lord, Señor, bendíceme. Lord, bless me. Bendice mi vida, mi vientre, oh Dios. Bless my life. Bless the womb. Señor, dame un hijo, Give me a son, dame una hija, lo que el Señor ponga en tu corazón. a daughter, whatever the Lord presses upon your Sé heart. específica. Be specific. Estamos delante de la presencia del Señor. We are before the presence of the Lord. Estamos cubiertos por esta palabra. We are covered through the word. Estamos recibiendo una palabra de bendición. We're receiving a word of blessing. En el nombre de Jesús clamamos And therefore we cry out and we bless in the name of Jesus. que bendigas a esas madres, a esas madres en potencia, We bless those mothers, the upcoming mothers, a esas mujeres que hoy levantan sus manos y te dicen: Señor, bendíceme. who raise up their hands this morning and say, Lord, bless Y me. te pedimos, Señor, que te acuerdes And so we ask, Lord, that you remember, te acuerdes de su clamor. or remember what they're crying out. Lo hemos visto una y otra vez, Señor. We've seen it once and many times. Muchas veces hemos visto que hemos intercedido, Dios, y tú has escuchado esa oración. We've prayed and cried out, Lord, and you have heard that prayer. Y que hoy vas a tener la paz y la seguridad. And today you will have the peace and the security.
que el Señor va a obrar de acuerdo a su plan y su propósito de bendición para tu vida. God will work according to the plan and purpose that He has for your life. Oramos en el nombre de Jesús esta palabra So we pray this word in the name of Jesus. y nos levantamos en oración And we rise up in prayer. y presentamos nuestras vidas delante de And we ti present our lives before the Lord. y presentamos a nuestros hijos, los que ya los tenemos, And those of us who have our children, we y present te them los before the ofrecemos Lord. delante de ti, And Señor. we offer them before you, Lord. Guarda nuestras familias, Señor. May you guard our families. Bendice a nuestros hijos. Bless our children. Bendice a nuestros nietos. Bless our grandchildren. Entregamos decididamente a nuestra familia a ti, Dios, Decisively, we give over our family to you. para que vean ejemplo, So we can create an example. para que vean orden, para que vean descanso en tu So presencia that they see peace in your presence, order, y te bendigan en el nombre de and may Jesús. they bless you in the name of Jesus. Hoy oramos, Padre, And so we pray, Father, que si alguien aquí hoy por primera vez ha escuchado un mensaje de gracia y de amor, that if there is anyone here for the first time has heard of the message of faith and grace, and love, porque se trata de lo que Cristo entregó, de lo que el Padre entregó. because it is what the Father gave. Él entregó a su único Hijo He gave over His only Son, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, that whoever might believe in Him might not perish, sino que tenga vida eterna. but instead have eternal life. Si ese es tu caso, si esa es tu situación hoy, If that is you, if that is your situation this morning, ahí donde estás, right there where you are, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. the word says that faith comes through hearing. Si hay fe en tu corazón hoy de creer If there is faith this morning to que believe Jesús es el Señor, that that Jesus is Lord, que Él es el Señor de todo el universo, el Creador, He is the Creator, the Lord of everything, y que es el Señor de tu vida, and that He is the Lord of your life, que te salvó who saved you de tu pecado from your sin, y en arrepentimiento through y en repentance confesión and confession, le dices a Jesús: you say to Jesus, perdóname, forgive me. hoy abro mi corazón, Today I open the doors of my heart, que sea audible tu oración, that it may be your prayer. así sea como Ana, así sea solamente ese susurro, Maybe if it's even just a whisper, el Señor te escucha. the Lord hears you. Te recibo como mi Señor y Salvador. I receive you as my Lord and Savior. Perdona mis pecados, Forgive me of my sins. lléname de tu Santo Espíritu, Holy Spirit, come upon me, fill me, hazme una nueva creación make of me a new creation. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mi pasado ya no existe, My past no longer exists. mi pecado ya no me define, My sin no longer defines who I am. mi dificultad no me define, My difficulty doesn't define me. me define lo que dices tú en tu palabra, The word, what it says, defines me. que por medio de la fe That through faith, he llegado a ser un hijo tuyo, I've become a son of God. he llegado a ser nación santa, pueblo que pertenece a Dios, A holy nation, people that belongs to the Lord. y las promesas del Señor son mías, And the promises of the Lord are now y mine. yo soy una nueva criatura I'm a new creation para honrarte, to honor you, para glorificarte glorify y you, para exaltarte. to exalt you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Decimos en el nombre de We Jesús. say in the name of Jesus. Amén. Dale un aplauso al Señor.